America first. ¿Qué es Transnistria? A día de hoy, Transnistria es uno de los conflictos étnicos, políticos y nacionalistas que afectan tanto a la geopolítica como a la geoestrategia internacional en el Mar Negro, encadenándose además con las crisis y tensiones que han dejado la guerra del Donbass de 2014. Transnistria es una región de Moldavia en la que habita una amplia población de etnia rusa, que quiere ser anexionada por Rusia y que se ha declarado como un estado independiente de facto. Es decir, se trata de un estado que no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Su capital es Tiraspol. Tiene una superficie de 4.163 kilómetros cuadrados, una población de poco más de 520.000 personas. Acuña su propia moneda, el rublo transnistrio. Se hablan 3 lenguas: el ruso, que es la lengua vehicular, ucraniano y moldavo. El moldavo solamente es rumano escrito en cirílico. Para comprender mejor por qué Transnistria es un conflicto étnico y fronterizo actual que mantiene en tensión a la OTAN contra Rusia, hay que revisar su historia. En sus orígenes, Transnistria fue una región de paso para tribus nómadas en las que se establecieron varias tribus eslavas. Durante la Edad Media fue una marca fronteriza que cambió de manos en varias ocasiones. Tanto la Federación de Tribus Eslavas del Rus de Kiev y el Gran Ducado de Lituania se disputaron estas tierras, hasta que por fin Transnistria fue conquistada por el Imperio Otomano en 1504. La población eslava de Transnistria, al igual que el resto de pueblos sometidos por los otomanos, especialmente cristianos, ocuparon el puesto más bajo de la pirámide social otomana, siendo frecuente los abusos de poder contra la población local. Cuando Rusia, bajo el reinado de la zarina Catalina la Grande, inició su imperialismo en búsqueda de un puerto que no se helara en invierno o que su salida al océano no fuera fácil de bloquear por otros países, dio comienzo una serie de guerras ruso-turcas que supusieron una serie de cambios de fronteras. Finalmente, el 9 de enero de 1792, con la firma del Tratado de Iași, el Dniester pasó a ser la frontera entre el Imperio ruso y el otomano. Rusia conquistó Ucrania y Transnistria. Cuando Transnistria quedó en manos rusas, la población mayoritaria era moldava y rumana, además de la etnia tártara que se estableció en la región tras la conquista otomana. Pese a que 2 de las etnias mayoritarias fueran eslavas, Rusia comenzó a colonizar la región para afianzar su soberanía, dando origen al actual conflicto territorial y étnico existente en la región de Transnistria, pues la mayoría de la población actual es de etnia rusa. Tras la Revolución Rusa de octubre de 1917, Transnistria fue la región fronteriza de la Unión Soviética con Rumanía a orillas de la desembocadura del Dniester. La denominación que recibió Transnistria fue la de República Socialista Soviética de Moldavia, debido a los intereses soviéticos de reclamar los territorios de Moldavia y la región de Besarabia, unas reclamaciones territoriales heredadas desde la época de los zares, antes de que Rumanía se independizara del Imperio Otomano. Según el pacto Molotov-Ribbentrop, el Tercer Reich reconoció que Moldavia y otros territorios rumanos que reclamaba la Unión Soviética eran suelo soviético. El 2 de agosto de 1940, los soviéticos procedieron a la ocupación militar de los territorios rumanos que reclamaban. Rumanía se alió al Tercer Reich y, cuando dio comienzo la invasión de las potencias del Eje a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, los ejércitos rumanos fueron los que se encargaron de la invasión en el sector de Moldavia y Transnistria, cayendo estos territorios en sus manos. En 1945, después de la derrota del Tercer Reich, Rumanía y Moldavia quedaron bajo el bloque soviético. Se constituyó la República Socialista Soviética de Moldavia, siendo Transnistria anexada a esta República Soviética.
En 1990, mientras se producía la desintegración del bloque soviético, la población rusa de Transnistria exigió una mayor autonomía, mientras que los moldavos iniciaron el proceso de independencia, que no se materializaría hasta el 27 de agosto de 1991 tras hacerse un acuerdo firmado por el mandatario soviético Mikhail Gorbachev. Transnistria quedó bajo territorio moldavo, mientras que el nuevo gobierno autónomo moldavo reclamó una serie de territorios moldavos que quedaron en Ucrania. Antes de la disolución soviética, Igor Smirnov fue un alto cargo de la administración soviética moldava. Cuando Moldavia obtuvo su autonomía, logró tener un escaño en el Parlamento moldavo, pero sus ideas independentistas generaron tal controversia que fue expulsado del Parlamento y fue agredido en una manifestación contraria a la independencia de Transnistria. Acto seguido, Smirnov se refugió junto a la población transnistria y, aprovechando que Moldavia todavía no tenía ejército, se proclamó presidente de facto de Transnistria. Smirnov trató de tener el apoyo ucraniano para convertir Transnistria en un país independiente, pero no llegó a producirse nunca la reunión del líder independentista con el gobierno ucraniano. Las autoridades moldavas lo detuvieron y lo encarcelaron. Mientras que el ejército moldavo estaba naciendo, tenía un carácter de milicias, pero estaba siendo armado e instruido por veteranos del ejército rumano, los rebeldes transnistrios, además de su propia guerrilla, contaron con la ayuda de efectivos del 14 ejército ruso y de voluntarios comunistas llegados desde diferentes puntos de Rusia. El gobierno ruso mostró su aprobación por la causa independentista e incluso el gobierno ucraniano permitió que cerca de 2.000 ucranianos se apuntaran como voluntarios para luchar a favor de la causa Transnistria. Los generales al mando del 14 ejército, además de ostentar el grado máximo de la cúpula militar independentista, fueron en su momento integrantes del Soviet Supremo Moldavo. Sin embargo, discreparon mucho en la toma de decisiones y sus partidarios fueron muy débiles, porque durante el régimen soviético, el Soviet Supremo Moldavo quedó muy afectado por la corrupción, y al hundirse el bloque soviético, salieron a la luz los escándalos de corrupción que habían minado la calidad y la equipación de cualquier cuerpo de seguridad, produciéndose muchos robos de material en los arsenales militares. E incluso las milicias secesionistas y los mercenarios lograron su equipo militar comprándolo de oficiales corruptos del ejército ruso. La situación era tan caótica que Moscú ordenó al general Alexander Lebedev que se hiciera cargo del mando militar transnistrio y pusiera fin a esa situación de caos y corrupción por el que atravesó la fuerza militar transnistria. Pese a que el gobierno moldavo reclamara Transnistria como territorio suyo, tanto la población de etnia rusa como el gobierno ruso se negaron a que Transnistria fuera parte de Moldavia, por lo que dio comienzo la Guerra de Transnistria, que sucedió entre el 2 de marzo y el 21 de julio de 1992. El conflicto quedó sin resolverse. El ejército moldavo realizó una ofensiva con un éxito muy escaso. Los transnistrios fueron capaces de detener a los moldavos e incluso también de hacer una pequeña ofensiva en la que ocuparon unos pocos territorios moldavos. La situación quedó en un punto muerto y se terminó con el acuerdo de un alto el fuego que todavía sigue vigente a día de hoy. Aunque la ONU reconociera Transnistria como territorio perteneciente a Moldavia y así figure en todos los mapas, en realidad Transnistria permanece como un estado independiente de facto, no reconocido por la comunidad internacional, con su propio gobierno y su propia moneda, contando todavía con la guarnición del 14 ejército ruso como fuerza militar. A día de hoy, Transnistria continúa siendo el último vestigio vivo de la Unión Soviética, bajo el amparo ruso. Es una república que mantiene viva la administración comunista, pero con mucho más aperturismo y permisividad de diferentes ideologías. Desde que estalló la guerra del Donbass en 2014, Transnistria ha sido refugio para ciudadanos de etnia rusa que sufrieron persecución en Ucrania y se ha convertido en una pieza estratégica clave para Rusia en la crisis del Mar Negro.